Vamos ya con momentum en la economía y los mercados. De momento se mantiene el color verde. Las bolsas europeas las hemos llegado a ver más arriba en las primeras horas de negociación. Ahora mismo, pues bueno, se han desinflado un poquito a la espera de ver cómo va a abrir el mercado norteamericano, con un rebotillo del 0,55% para el DAX, 0,7% en el caso del S&P 500 y un poco pendientes del nuevo cruce de declaraciones entre China, Estados Unidos, interpretar qué es lo que ha querido decir Lagarde, cuántas subidas de tipos de interés se pueden producir en Europa después de que Lagarde haya dicho que los tipos negativos van a ser cosa del pasado cuando llegue el mes de septiembre y bueno, estamos pendientes también de si puede tener o no continuidad ese mercado bajista en el que se ha embarcado ya el S&P 500. Momentum de la economía y los mercados con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, y con Javier García, director de Velaria Inversores. Hola Javier, hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, por empezar por lo último, la señora Lagarde parece ya que sí, está algo más decidida a coger el toro por los cuernos. Lo digo porque ya no se anda con jueguecitos y con adivinanzas. Ella ya dice claramente que los tipos negativos ya no van a existir cuando llegue septiembre. Interpretamos, Javier, que ya los habrá subido para entonces. Tenemos que sí, no va a empezar a subirlos de 50 en 50, ¿no? Hombre, esperemos que no, pero que va a subir los tipos estaba clarísimo. Yo creo que todo el mercado preveía que en algún momento ocurriría. Ya hemos visto Estados Unidos que lo empezaba a hacer. Aquí se ponía, bueno, pues como excusa un poco la situación, el conflicto que había entre Rusia y Ucrania, la situación energética que tenía Europa, la situación laboral, ¿no? Para decir, oye, pues vamos a esperar un poco, pero la realidad es que la inflación está por las nubes. Entonces, al final, bueno, pues si uno tiene un objetivo del 2% de inflación y la tiene el 9%, lógicamente tiene que hacer algo, que es subir los tipos y reducir los estímulos. Yo pienso que esto no le va a pillar por sorpresa a nadie, a ningún inversor, porque ya digo que se preveía por completo. Estamos viendo lo que pasaba en Estados Unidos, era lógico que pasara en Europa. Lo que no se sabía era cuándo, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues este movimiento era algo que todo el mundo esperaba desde nuestro punto de vista y, bueno, pues el mercado irá implementando más volatilidad en función, como lo que has comentado, en función de cómo se van a subir. Van a ser subidas de 0,5, van a ser del 0,25, cómo va a ser, ¿no? Pero ya digo, es un movimiento que pensamos que el mercado esperaba por completo. Miguel Ángel. Vamos a ver, yo creo que Christine Lagarde no va a subir los tipos porque realmente tenga una economía hipercalentada como puede estar la americana, sino simplemente porque lo que no aguanta es un tipo de cambio como el que tenemos con la factura energética que nos va a llegar en otoño. Por eso muy probablemente lo pospone a septiembre, porque ella tiene un problema que, por una parte, tengo que dominar de alguna manera un dólar que se me fortalezca demasiado y por otra parte tengo unos estados hiperendeudados donde además todos sus bonos están en los bancos comerciales, o muchos de ellos están en los bancos comerciales, y aunque los bancos tienen la posibilidad no sabría cómo decirlo, que no necesitan o no tienen la obligación de que estos bonos valoren a valor de mercado, sino a valor de vencimiento, vayan por ahí. Pero en cualquier caso, lo que ya nos hemos acostumbrado a una anomalía de mercado. ¿Cómo es posible que un banco central tenga los tipos en negativo? Es decir, ¿cómo es posible que los europeos en su conjunto lo que estemos es facilitando que los bancos se endeuden a su vez para que la gente pueda coger dinero más barato? En sí es una anomalía. Es decir, el que pide dinero se supone que tiene que pagar por él, no encima le tengo que dar yo. Es decir, hemos vivido para salir de la crisis con una receta que se ha convertido realmente en nuestro gran veneno, porque ahora quien perjudicamos haciendo ese tipo de cosas es a los ahorradores y a las empresas que están endeudadas. Antes de ir con el S&P 500, mercados bajistas, ¿hasta cuándo y hasta dónde puede llegar la caída? ¿Cuándo podrían presentarse buenas oportunidades? Quería tocar también otro tema, un aspecto muy geoestratégico, que es todo el tema de Taiwán. Un tema que sí que dominas tú, Miguel Ángel. Bueno, está todo el tema de Taiwán. Biden diciendo que defendería Taiwán de una posible agresión por parte de China. China le contesta al cabo de los minutos diciendo, ojo con lo que dices, estás jugando con fuego. Vuelven otra vez esas tensiones entre estas dos superpotencias y claro, llega en un momento además muy delicado con todo el tema de la guerra de Ucrania, que China esté comprando también energía a Rusia, en fin, un poco todo más revuelto si cabe, ¿no? Bueno, el problema de Taiwán es un problema
que ha tenido muchísimas derivadas y que mantiene una constante que es la de los semiconductores, la de los chips. Si recuerda a todo el mundo lo que pasó en el mar de la China y que aquello derivó a que los australianos comprasen los submarinos de clase Virginia en lugar de los diésel a los franceses, el propósito de eso era patrullar en el mar de la China de una manera más eficaz. Taiwán tiene un producto que han sabido, porque es un producto estratégico. Esto no es una cosa que yo me dedico a montar fábricas de semiconductores y las tengo mañana. Es una idea de país que tuvieron hace más de 15 años. Taiwán no le ha pasado nada y puede seguir produciendo y está produciendo. Pero la única manera de alertar al mundo de lo que le está pasando con los chinos es decir no suministro. Es decir, hay problemas en el estrecho de Taiwán y no suministro semiconductores. Sí, es una tontería. Tiene semiconductores suficientes como para seguir abasteciendo el mundo. Y Biden tiene dos problemas. Uno, el primero de que su economía se le recalienta porque se tiene un exceso de demanda, pero por otra parte tiene un problema de oferta derivado de que no tiene semiconductores taiwaneses. Por lo tanto, de alguna manera tiene que paliar este problema, porque tiene un foco clarísimo que es este otoño. Ahora mismo las encuestas dicen que pierde con claridad las dos cámaras. Por lo tanto, la segunda parte de su legislatura sería súper problemática. No podría aprobar muchas leyes importantes y sobre todo tiene una ley importante que es particularmente la medioambiental, la presupuestaria para el medio ambiente, que no logra sacar en las situaciones que tiene ahora por dos senadores demócratas. Si la cosa se complica, la segunda parte de la legislatura va a ser muy complicada y tiene que mandar un mensaje claro a sus electores. Yo creo que, Ken Follett escribía hace poco una novela que se llamaba Nunca, que acababa particularmente con un problema con China, o que venía a raíz de un problema con China por una tontería de este tipo. Pero es un problema geopolítico muy, muy importante. Yo lo que espero es que esto sea simplemente un cruce de declaraciones y que no llegue a más. Javier, ¿algo que añadir? Sí. Bueno, respecto a la situación, lo que básicamente nosotros pensamos que está pasando es esto, que Rusia ha invadido Ucrania, ¿no? Y básicamente China ha dicho, ¿y por qué yo no? ¿No? Al final no se puede permitir este tipo de situaciones, ¿no? Porque si se permiten, al final llegamos a un problema general. Es cierto que las elecciones en Estados Unidos, bueno, pues están empezando a perjudicar de manera bastante clara a Biden de cara a las próximas, ¿no? Y esta puede ser también una estrategia por su parte. No obstante, nosotros creemos que no se debe permitir que China invada Taiwán en ningún momento, básicamente porque, bueno, eso reflejaría un problema bastante serio a nivel económico, pero ya digo, todavía estamos en el inicio y creemos que no terminará en un conflicto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero efectivamente si esto ocurre puede reflejar un problema económico. Estamos también en el inicio de otro de los grandes debates del momento de la economía, recesión sí, recesión no. Llevamos 2 semanas en Estados Unidos que no se ha parado de hablar de otra cosa, de la caída del consumo, los problemas también que han detectado, que están aventurando algunas grandes empresas del consumo, como Walmart. Ahí tenemos esa caída del 20% desde máximos del S&P 500. A mí me parece un debate muy estúpido decir si estamos en mercado bajista o no porque haya sobrepasado el 20% cuando llevamos unas cuantas semanas de que yo creo que todos hemos ido asumiendo que más que menos que el mercado americano ha entrado en un mercado bajista. A partir de aquí, las preguntas un poco, Javier, ¿hasta dónde, hasta cuándo y sobre todo también qué es lo que ha sucedido después de los mercados bajistas del S&P 500 a lo largo de la historia? Bueno, lo que se está previendo un poco, lo que está viendo el mercado es que posiblemente pueda haber una recesión, ¿no? Eso yo creo que el mercado ya lo ha tenido en cuenta, ¿no? Luego hay otro punto importante que es la pasta de los tipos de interés. La subida de los tipos de interés está obligando al mercado a irse a la baja, ¿no? Es lo que está provocando la mayor parte de la caída. Lo que no está previendo el mercado es qué va a pasar durante los próximos 24 meses con los tipos de interés. Si hay una subida más alta si empiezan a subir los tipos de interés de manera más abrupta de cara a los próximos 24 meses, sí es cierto que el mercado puede seguir
cayendo. No obstante, hay que tener en cuenta que el Nasdaq 100 ha caído prácticamente un 30%, hay que tener en cuenta que el Standard & Poor's 500 ha caído alrededor del 20% y hay que tener en cuenta que gran parte de las empresas tecnológicas, sobre todo como Zoom, PayPal, Spotify, han caído alrededor del 50 y el 70%, ¿no? Quiero decir con esto que ya hemos empezado a ver caídas importantes, sobre todo la parte tecnológica, que es la parte más importante del mercado, la que tiene más capitalización, ¿no? Entonces, al final, lo que estamos viendo a nivel estadístico es que desde el año 1980, cada vez que el mercado caía alrededor del 10 o del 20%, lo que veíamos es que durante los siguientes 12 y 24 meses había revalorizaciones a 12 meses alrededor del 20% y a 24 meses alrededor del 30% en el 90% de los casos. En el 90% de los casos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que ya cuando empezamos a ver caídas superiores al 20%, empezamos a ver, bueno, pues oportunidades. En este caso, nosotros las estamos viendo en la parte tecnológica, ¿no? Nosotros teníamos una exposición muy baja, la seguimos teniendo en el sector tecnológico, alrededor del 7, el 8%, pero claro, ya con caídas de este tipo, como habíamos comentado, empresas que están consolidando alrededor del 50-70%, estamos empezando a ver oportunidades, ¿no? Después de caída como digo, del 70%, ¿no? No obstante, hay quien piensa que el mercado puede corregir un 50%, ¿no? Nosotros pensamos que eso es bastante complejo, ¿no? Hay que tener en cuenta que el mercado ha corregido más de un 50% en solo 4 ocasiones a lo largo de los últimos 150 años. Estamos hablando del crack del 29, la crisis del 37, la burbuja.com del 2000 y la crisis financiera de 2008. Y si nos fijamos, 2 de estas caídas superiores al 50% se han dado en las últimas 2 décadas, ¿no? Por lo tanto, 12 años después de la de 2008, vemos complejo que haya otra caída del 50%, más con la intervención que están teniendo los bancos centrales, ¿no? No obstante, ya digo, lo que estamos viendo ahora es una consolidación que, si los tipos de interés se moderan, si la Fed, en lugar de subir al 0,5, comienza a subir al 0,25, pensamos que poco a poco iremos encontrando un suelo. Es más, ya está empezando a haber señales positivas a nivel cuantitativo, a nivel técnico, como el ratio put-call, que ha llegado a máximos. Hemos visto que durante los últimos 12 años, cada vez que el ratio put-call llegaba a la zona de 1,15, 1,20, el mercado se daba la vuelta. Eso es algo que es un hecho, ¿no? Lo hemos visto. Y bueno, ya estamos empezando a ver que el sector tecnológico, que era donde nosotros veíamos un problema serio por las altas valoraciones, no tenían sentido, ya hay empresas que han perdido el 70 y el 80% de su valor, que se dice pronto, y empresas que todos conocemos, como Zoom, como PayPal, también Netflix, veamos una caída muy importante, ¿no? Por eso decimos, estamos empezando a ver una situación que empieza a dar pie a invertir un poco más. Miguel Ángel, escuchando a tu compañero hoy, Javier. Bueno, yo soy, como se ha visto, un analista fundamental, pero tengo que reconocer que en un mundo de exceso de dinero, la aparición de los cuantitativos, de los quants, y también de, bueno, el resto de gestión pasiva, de los ETFs y todo esto, se mueven por determinados factores. El que, como yo opino, como tú, el que se denomine que el S&P esté en un terreno bajista o no, a mí me parece completamente irrelevante, pero muy probablemente a lo de los quants no. A los que tengan en su algoritmo metido determinadas cosas, como número de semanas que llevan caídas consecutivas, el down, o si se ha tocado o no se ha tocado techo a determinados años o determinados valores, son parte de los algoritmos de determinadas personas que han creado matemáticos, que han creado a base de estadística algoritmos. El problema de ello es que cuando un cuantitativo dice que se venden a plomo, y eso arrastra necesariamente a los ETFs, con lo cual el mercado cae de una manera que no estábamos, gente de mi generación, acostumbrada a que cayese. Por lo tanto, nos tenemos que de alguna manera anticipar al movimiento que puedan ocurrir de todos estos. Lo que sí que creo es que, fíjate, y lo pongo como ejemplo, las crisis anteriores. Hasta la crisis del COVID, hasta la pandémica del año 2020, todas las crisis bursátiles habían tenido entre 2 y 3 olas. Esta solamente ha tenido una, derivada de una intervención masiva de los bancos centrales que antes no había habido. Bueno, pues si entramos ahora otra vez ya estamos, de hecho, en una situación bajista constante, ahora ya no va a haber intervención del Banco Central. Precisamente estamos en una situación justamente lo contrario, de retirada de estímulos. Y los estímulos no van a volver porque hay un problema de inflación muy grande. Y eso no se va a contener porque además también a la inflación, en el caso de Europa, viene provocada por un problema de oferta y no de demanda. Con lo cual, la sensación que tengo es que efectivamente
ya tenemos que el S&P, que era el que, bueno, falta el Dow, pero estamos ahí todos, van a seguir cayendo. Yo ya he revisado mis notas ayer por la tarde y ya el 14 de diciembre decía que yo veía muchas posibilidades de una recesión en el 23. Hoy Goldman lo estima en un 35% de posibilidades de que la recesión se extienda. Hasta hace unos días la palabra maldita era esta inflación. Ahora parece que ya se ha quedado en desuso. Ahora es recesión. El comisario de Economía, Gentiloni, ya habla abiertamente de la posibilidad de que eso ocurra. Y la sensación que tengo es que vamos enfilados hacia ella. Porque si miras al futuro, no ves ninguno de los problemas ni geopolíticos ni macroeconómicos que teníamos hace un mes que haya visos de que se resuelvan en el corto plazo. Ahí lo que tenemos es expectativas de que, o esperanzas de que se resuelvan, pero no hay nada. Mira, el Wall Street Journal el pasado viernes decía 5 posibilidades para la nueva fase de la guerra. Y curiosamente, entre ninguna de las 5 estaba el que la guerra se acabase. Europa necesita que esa guerra se acabe para de alguna manera restablecer todo el problema energético y el problema alimenticio que vamos a tener. Ahora nos encontramos con que el verano en Europa llega antes de tiempo, las cosechas van a ir peor, la alimentación, vamos a tener mayor encarecimiento de los alimentos. Es que no hay una sola noticia que nos haga pensar que la cosa se puede arreglar en el corto y en el medio plazo. Por lo tanto, yo desestimo que haya algo que no podamos poner como imagen con lo que pasó anteriormente. Y es que la situación viene muy, muy mal y que no va a mejorar en el corto plazo. Los titulares más llamativos este lunes, sin duda, es Wall Street Journal, que dice que el mercado Wall Street se está derrumbando y los inversores lo están sintiendo. En todo caso, yo creo que no deberíamos tampoco cerrar ninguna puerta, en el sentido de que perfectamente he leído yo este fin de semana una teoría de que los bancos centrales podrían probar nueva ingeniería monetaria en el futuro, subiendo tipos de interés y inyectando nuevos estímulos a la economía, estas cosas, estos experimentos, ¿no? que bueno, quiero decir que no demos nada por supuesto ni por seguro. Aquí lo tengo que dejar, queridos amigos. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, Javier García, el área de inversores. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias a los dos. Os mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Adiós. Igualmente, un abrazo a los dos. 12:45, hacemos una pausa y nos quedan